Bien, vamos a conversar ahora de temas internacionales que son realmente relevantes. Tras meses de disputa, Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un acuerdo de alza de aranceles. Muchos han calificado que Bruselas finalmente se ha rendido ante Trump. Hay bastante crítica en Europa con respecto a las concesiones que ha hecho Europa, la Unión Europea finalmente, aranceles importantes, por ejemplo, claro, 15% en automóviles. Es importante para quienes exportan automóviles, sobre todo a Estados Unidos y desde Alemania principalmente. Bueno, ese es un detalle, es un punto. Hay muchos más. Vamos a conversar ahora con Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rodolfo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, la Unión Europea ha llegado a este acuerdo, ha hecho concesiones. Muchos hablan de que efectivamente, finalmente Bruselas ha cedido a las presiones de Donald Trump. ¿Cuál es la primera mirada que se ha vivido durante esta semana ante este acuerdo? Yo creo que son varias cosas. La primera es que en general los mercados responden positivamente a este acuerdo, en parte porque comparativamente a lo que se había anunciado en abril, el acuerdo al final rompe por la mitad el porcentaje tarifario Claro. de abril, pasando aproximadamente 27,5% a 15%, con muchos detalles todavía por delante. Yo creo que es bien recibido en ese contexto por parte de los mercados. Segundo, tomándome un poco las palabras iniciales tuyas, refleja igualmente cierto grado de fragmentación interna por parte de la Unión Europea, porque si bien es cierto este es un acuerdo macro, lo cierto es que debe ser firmado por la totalidad de los miembros de la Unión Europea para que llegue a efecto. Y dependiendo del tipo de economía que tengan los miembros de la Unión Europea, el resultado para ellos puede ser disímil. Entonces uno puede imaginar, como bien decías tú, que para el caso Alemania, un país cuyo principal bien exportado hacia los Estados Unidos son los automóviles, va a verse reflejado en un 15% adicional que probablemente va a pasar a los consumidores, y que ahí obviamente cabe establecer cuál va a ser el análisis del impacto que eso tiene en la economía estadounidense. Pero en el caso, por ejemplo, francés, que también tiene amplias exportaciones, por ejemplo, de vino, uno puede imaginar que el grado de elasticidad que tiene el vino para el mercado norteamericano, vale decir, el grado de variación que tiene el consumo de vino francés para el consumidor americano con un alza de precio, es relativamente menor en comparación con un automóvil. Entonces, es dispar en ese sentido el efecto económico para la Unión Europea, y yo creo que eso también entonces va a provocar división, que de hecho ya se está viendo. Y tal vez en tercer lugar, que es importante, esto independientemente de quién resulte ganador o perdedor, lo cierto es que es el consumidor estadounidense en que en último término va a tener que pagar finalmente esta tasa impositiva. Digamos, no hay que olvidar de que los aranceles son finalmente un impuesto a la importación, que típicamente se traduce en traspasar ese costo adicional al consumidor. Entonces debiéramos ver también un efecto inflacionario en los Estados Unidos. Ahora, todo esto ha sido relativamente limitado por ahora. Hay mucho, como decía al inicio, mucho paño por cortar. Los detalles no están del todo claros. Entonces, si bien se anuncia un acuerdo, lo cierto es que es un acuerdo que no está en pie aún, ni ha sido, digamos, sujeto a la firma de los países de la Unión Europea. Y no hay que olvidar un elemento también adicional, que de hecho Donald Trump habló de esto en las últimas horas, y que tiene que ver con que el acuerdo también presupone que la Unión Europea invertirá 600 billones de dólares americanos en los Estados Unidos, y esa es una condición sine qua non para el propio Trump. Entonces, bien complicado el asunto, pero creo que estamos finalmente en un escenario que ya se había anticipado, un escenario tendiente al proteccionismo, tendiente al unilateralismo y finalmente tendiente también a procesos inflacionarios en todo el mundo. Ahora, mirando en la historia, siempre fueron aliados a Europa y Estados Unidos. Está la misma alianza atlántica desde el punto de vista de los equilibrios mundiales. Esto es económico, pero rompe de alguna manera ese factor de sociedad histórica.
Sí, no hay que olvidar de que hasta antes de la asunción de Donald Trump, los aranceles que se pagaban por parte de consumidores norteamericanos a bienes europeos oscilaban entre 1,5 y 2%. Eso es muy significativo porque al final estamos hablando de que hay un aumento que multiplica por finalmente 7,5 el arancel que se tenía con anterioridad. Y evidentemente no puede desconocerse el hecho de que esto tiene un impacto político profundo. Por un lado, en las confianzas de los europeos hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, no hay que olvidar de que el propio Donald Trump en su primer mandato firma un acuerdo de comercio entre Canadá y México y 4 años después, unilateralmente, renuncia a ese acuerdo. Entonces, si bien es cierto, todo el mundo celebra porque hay un acuerdo, nadie realmente tiene garantía de que no vayan a haber cambios de última hora, de que en algunos años más vaya a recomponerse ese acuerdo o bien reemplazarse por otro nuevo. Y eso, al final, significa de que se está orbitando y se está navegando en un escenario donde la incertidumbre, creo yo, que no ha disminuido. Y eso creo yo que va a tener consecuencias a largo plazo, porque también lo que tú decías, una de las consecuencias que está teniendo esto es no solamente a nivel económico, sino que también a nivel geopolítico, particularmente por la organización del Tratado del Atlántico Norte y la posibilidad cierta de que sea una organización que pueda eventualmente fragmentarse también. Ahora, en otro punto, Guido, siempre en Europa, se está acabando el tiempo para un anuncio que hizo Donald Trump, de pedir o exigir el fin de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. A este acuerdo sería este viernes, si no, él iba a incrementar un arancel del 100% a Rusia. Se cumpliría este viernes, lo contaban, pasados 10 días desde aquel anuncio. ¿Cómo ves tú eso? O es otro escenario y eso es otra estrategia más de Trump. Sí, yo creo que lo hemos visto reiteradas veces desde que asume el poder en enero de este año, vale decir, realiza una declaración o una afirmación extraordinariamente exagerada para tratar de generar transformaciones a nivel político, económico, diplomático de otro tipo, y luego si las circunstancias no transitan en dirección a lo que él estima como conveniente para sus propios intereses, modifica, retrocede, levanta nuevas condiciones, etcétera. De hecho, esa es la razón por la cual en Estados Unidos se está denominando a Donald Trump como el presidente taco, por el acrónimo en inglés de Trump always chickens out, es decir, Trump siempre se acobarda, es decir, realiza una declaración y una promesa, pero se da cuenta que las consecuencias son demasiado significativas y echa pie atrás. Entonces, no debiera ser extraño de que ya sea el mismo viernes o algunas semanas después, haya algún grado de acomodo por parte de los Estados Unidos frente a la relación que tiene con la Federación Rusa, porque lo que sí parece claro es que la Federación Rusa no va a retroceder en sus pretensiones territoriales independientemente de la magnitud de la amenaza de los Estados Unidos, sino que puede incluso ocupar esa magnitud de amenaza para tratar de forzar una negociación que sea favorable a los intereses de Moscú. Y tú probablemente recordarás cómo fue que Donald Trump trató a Volodymyr Zelensky cuando Zelensky visita Washington hace algunos meses atrás. Entonces, creo yo que esta es una más de las iteraciones altamente retóricas de Donald Trump, y es posible que la pueda aplicar, pero una cosa es declarar que se va a aplicar y otra cosa es la ejecución de esa aplicación, que es de hecho lo que estamos viendo en la Unión Europea. Se declaró que se había llegado a acuerdo, pero todavía falta mucho detalle antes que ese acuerdo se concretice. Pero tu análisis es que la Federación Rusa no va a retroceder en la ocupación. Ya tiene ocupado casi un 20% de territorio ucraniano. Hoy día está en manos de la Federación Rusa. Y teniendo en cuenta que en una guerra de gran alcance o de una guerra de desgaste, Rusia tiene más hombres, Rusia tiene más desarrollo tecnológico, tiene más elementos para mantener esa guerra. Sí, yo creo que hay que tal vez matizar dos cosas. ¿Ya? La primera es que típicamente a lo largo de la historia, las guerras de resistencia son guerras que favorecen a la potencia resistidora, independientemente de la diferencia que exista en poder militar, por ejemplo. Entonces, si uno va, por ejemplo, a Vietnam,
el Vietcong, que era infinitamente menos poderoso en términos militares que los Estados Unidos, terminó rechazando a los Estados Unidos, en parte porque estuvo dispuesto a hacer el sacrificio por largo periodo de tiempo para conseguir aquello. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, de los afganos, que resisten la invasión de la Unión Soviética, que en ese momento era, lo sigue siendo, potencia nuclear, y que realmente se enfrentó a campesinos armados con AK-47, que, una vez más, resistieron durante 10 años y terminaron expulsando a la Unión Soviética, que se retira a territorio afgano literalmente con el rabo entre las piernas. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, si se quiere, del impulso a la resistencia, hay una ventaja marginal para Ucrania, pero independientemente de eso, lo que tú dices hoy día parece ser cierto. Rusia tiene el potencial, tiene la capacidad humana, tiene la capacidad de movilización, tiene, si se quiere, la espalda de carácter económica. Las sanciones en contra de ella no han surtido el efecto esperado, y eso es lo que explica que el conflicto esté en realidad como esté. No está en un punto muerto realmente, pero sí está en un punto en donde creo yo que la Federación Rusa ha hecho tal grado de desgaste de que simplemente una amenaza del presidente Trump no va a volcarlo en la dirección contraria. Ahora, volviendo al plano de negociación y de diálogo diplomático, Estados Unidos envía este miércoles a un delegado, a un representante a conversar con el Kremlin, a Steve Westcott. La salida diplomática de conversar, porque aquí ya Estados Unidos había anunciado incluso que enviaba submarinos a la costa rusa la semana pasada. El tema de conversar y llegar a acuerdos, y por último la posibilidad de una cumbre Zelensky-Putin, ¿es probable? Mira, respecto a lo primero, yo creo que es plausible una negociación, al menos tras bambalina, entre Washington y Moscú. Eso ya ha ocurrido con anterioridad, al menos en la información que es públicamente disponible. Sería raro, creo yo, que se aceptase una reunión bilateral con publicidad, porque Correcto. Eso creo yo que imponería presiones innecesarias a los Estados Unidos. Pero yo descartaría por ahora la posibilidad de Zelensky y Putin de reunirse, en parte porque tienen objetivos diametralmente opuestos. Vale decir, la Federación Rusa probablemente como mínimo va a exigir la absorción de la totalidad del este ucraniano, el Donbass, y posiblemente también Crimea, y eso es algo que Ucrania ahora no está dispuesto a entregar, porque además entrega la señal de que por la fuerza, si se aguanta por un tiempo suficientemente largo, en último término se pueden anexar territorio en base a lecturas, ¿no es cierto?, reconfiguración, si se quiere, territorial. Entonces yo descartaría eso. Y por otro lado, Putin también ha sido bastante experto, esto hay que reconocerlo, en saber ocupar estas instancias para ganar tiempo. Y creo yo que algo de eso también está hoy día en la mente del presidente ruso. Uh-huh. Bueno, y esto también ha significado un alejamiento. Esta guerra y la gestión de esta guerra ha significado un alejamiento finalmente entre Trump y el mismo Putin, que uno podría pensar en un minuto, llegaba Trump al poder y la relación previa o el espacio previo que habían ellos en la otra administración realizado podía dar paso a una mejor gestión de esta guerra o culminar esta guerra. Pareciera ser que esta relación tampoco está siendo tan buena como uno pudiese pensar. Sí, yo creo que a pesar de las preconcepciones que uno tenga sobre Donald Trump, lo cierto es que igualmente él es sujeto al, llamémoslo así, ecosistema de seguridad y defensa de los propios Estados Unidos. Uh-huh. Y dentro de su propio gabinete hay voces que miran con enorme grado suspicacia y sospecha cualquier tipo de acercamiento a Vladimir Putin, partiendo, por cierto, por el secretario de Estado Marco Rubio. Entonces, en ese contexto yo creo que personalmente Trump probablemente no tendría mayor problema en reunirse con Putin, pero políticamente yo creo que es un riesgo y una publicidad innecesaria, considerando además de que toda la agenda de Trump previo a su asunción como presidente era enfocarse fundamentalmente en cuestiones de orden interna, ¿no es cierto? El tema migratorio, el tema de los aranceles, etcétera. Y eso creo yo que es un elemento de carácter distractivo, pero igualmente, como por ejemplo se confirma con este anuncio que realizó hace creo que 48 horas atrás
de movilizar submarinos cerca del mar territorial ruso, responde, creo yo, a eso, al hecho de que, quiéralo o no, no puede desconocer ni descuidar el hecho de que para muchas voces dentro del Partido Republicano la Federación Rusa sigue y seguirá siendo una amenaza. Claro, y para muchos, la advertencia nuclear también, o la amenaza nuclear es muy grande, porque entre Rusia y Estados Unidos poseen el 90% del el armamentismo nuclear en el mundo. Bueno, pero es una situación finalmente compleja y hay que estar atentos a lo que vaya ocurriendo en este punto, Guido. Muchas gracias por acompañarnos y entregarnos este contexto a lo que está ocurriendo hoy día a nivel mundial, tanto Europa y esta relación económica, como lo que está pasando todavía con Rusia, Ucrania y la relación de Estados Unidos. No, gracias a ti, Rodolfo, y espero que tengas un buen término de jornada. Gracias, que estés muy bien. Guido Larsson, Chao, chao. académico de la Universidad del Desarrollo, de la Escuela de Gobierno, acompañándonos y dándonos claridad sobre los puntos que hemos abordado, ¿no? Tanto, ya decíamos, este acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que no deja contento a nadie todavía, y lo que está ocurriendo a nivel de la guerra Ucrania con Rusia.